Manuel Pinto. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Dentro del IBEX 35 destaca hoy la caída del 8,6% de ArcelorMittal y del 4,4% de Acerinox. ¿Exposición de estas compañías de metales y de materiales a China o cómo explicamos este descenso? Sí, totalmente. Bien lo estáis explicando. Al final la dependencia de estas compañías pues es superior a la del resto de selectivo y por tanto una caída tan abultada como la que hemos visto en los índices asiáticos, principalmente China en el día de hoy, pues debido a esas medidas de confinamiento y el peligro que pueda tener de cara a la economía mundial, pues desde luego que afecta negativamente a las compañías con mayores intereses, ¿no? Y es por ello por lo que tanto ArcelorMittal como Acerinox estaban liderando hoy las caídas de mercado. Hoy de nuevo tenemos como protagonistas a las empresas que han rendido cuentas, entre ellas Coca-Cola o Activision Blizzard en Estados Unidos. En Europa, sobre todo, nos hemos estado haciendo eco de las caídas de Philips, alertando sobre la inflación, una inflación cuyo impacto negativo prevé que va a durar años en su negocio. Los títulos han caído finalmente más de un 11%. ¿Cómo ves las expectativas que ha dibujado la compañía respecto a la inflación y, sobre todo, cómo podría también afectar a otras compañías que todavía no han rendido cuentas? Bueno, desde luego la inflación lo veníamos viendo estas últimas semanas y en los últimos meses, es el riesgo principal que tiene el mercado, ¿no? Desde ya a principio de año, sin tener en cuenta el estallido del conflicto bélico, ya veníamos con una inflación elevada, políticas monetarias expansivas que provocaban al fin y al cabo, antes o después, inflación y que debido también al conflicto bélico, y lo hemos visto en los datos del IPC, mismamente en Estados Unidos, los alimentos, pues mismamente cereales o otra cesta de alimentos está subiendo de media casi un 3% en el mes pasado, ¿no? En los datos que conocimos del IPC. Es por ello por lo que al final pues, es lógico pensar que los datos están ahí de momento para quedarse, esa inflación alta está ahí para quedarse y desde luego que los bancos centrales tienen que actuar, están algunos de ellos ya actuando, estamos viendo caídas moderadas tirando a fuertes en los principales selectivos mundiales, liderados incluso por Estados Unidos en esas caídas, por esos comentarios pues de tomar decisiones políticamente restrictivas, ¿no? Económicamente restrictivas, ¿no? Que en palabras de Bullard el jueves pasado, y desde entonces el mercado en Estados Unidos pues ha tenido caídas de casi, diríamos, casi un 6%, ¿no? Caídas abultadas. Entonces, evidentemente todos tenemos que tener en cuenta que esto está de momento aquí para quedarse. De momento, como decíamos, el conflicto bélico, pues desgraciadamente está, y que, bueno, pues en los resultados empresariales de esas compañías vamos a ir viendo cómo han incrementado precio. Cada una de ellas está, pues decíais de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola bate expectativas, unos resultados fantásticos, pero claro, ya la compañía admite que ha subido precios pues por esa subida de la inflación que ha habido a nivel general en materias primas y por tanto pues está aplicándosela al consumidor final. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Desde luego nos va a ir quedando, si esto continúa así, si vemos subidas de tipos de interés, nos va a quedar menos ahorro cada mes y vamos a ir viendo ese ahorro dónde va, ¿no? Ahí es donde vendrán también oportunidades en el mercado, no todo va a caer. Yo soy convencido de que algunas compañías pues lo harán bien, hay compañías de consumo básico que seguirán teniendo resultados positivos. El sector bancario, como sabemos, pues es un sector que depende mucho de esas subidas de tipos de interés, o el sector asegurador, o el sector de retail en general, así que por tanto habrá oportunidades, pero como bien decíais y decían en los comentarios de las compañías, la inflación está de momento aquí para quedarse. Dentro de la jornada de hoy también estamos analizando el efecto de las elecciones francesas. Esperábamos que la victoria de Macron diera algo de calma al mercado, a la incertidumbre de los inversores, que diera algo de tranquilidad al euro, pero sin embargo estamos viendo cómo sigue subiendo el dólar, estamos viendo cómo las bolsas europeas han cerrado, como decíamos, con esas caídas, y precisamente la bolsa de París es una de las que peor ha salido de estos recortes, con descensos de más del 2%. Ha pesado en París el descenso de compañías energéticas como Total Energies, esa caída de ArcelorMittal que también cotiza en el K40. Macron no da calma al mercado, un mercado mucho más pendiente de esas incertidumbres que vienen de China, de esos tipos de interés. Sí, desde luego, es la noticia, ¿no? Al final veníamos de la semana previa y de las dos últimas semanas en las que ya vimos una primera votación, en las que se iba previendo que en las encuestas y en los primeros datos que Macron podría salir ganando en las elecciones, a pesar de que ha sacado menos ventaja que en las elecciones anteriores, pero el mercado ya estaba descontando esa seguridad o esa estabilidad tanto en el euro como en Francia en sí, ¿no? Y como bien decías, pues ArcelorMittal está cayendo en España, está cayendo en Francia.
u otras compañías que realmente pues no lo estaban haciendo tan bien y que estaba propiciando al selectivo francés pues tener esa pérdida, que a pesar de esa estabilidad, pues realmente la dependencia, yo creo, a China ahora mismo con esos mayores confinamientos, la caída de los índices y las posibles crisis que vengan con las cadenas de abastecimiento, pues sin lugar a dudas es la noticia, ¿no? La noticia ahora está ahí. Y ahora mismo, pues también, ¿no? Comentabas del dólar, al final el dólar o materias primas, ¿no? Compañías ligadas a materias primas, pues petroleras, cayendo el petróleo, China, el mayor consumidor de materias primas del mundo, ¿no? Pues es lógico pensar que las materias primas pues hoy tengan un proceso correctivo después de tan abultada rally que han tenido las últimas semanas y que por tanto pues Total, Repsol, compañías ligadas al petróleo, pues hoy tengan resultados negativos, ¿no? Entonces se ha juntado pues compañías ligadas a China, pues materias primas y un descuento que el mercado ya iba haciendo de que Macron iba a ser victorioso en las elecciones de este domingo, ¿no? Y respecto al euro, pues igual, al final estamos viendo con las palabras de Bullard y los otros miembros de la Fed que puede haber incluso una subida de 75 puntos básicos en Estados Unidos comparado a Europa, que todavía no estamos hablando sobre subidas de tipos de interés según Lagarde. Entonces, en esa comparativa, pues de momento más positivos desde luego en el dólar, ¿no? Pero aún así, como decíamos en nuestra cartera que sacamos de ETFs, en el medio plazo seguimos siendo positivos en estas compañías de petróleo. Al final, ya lo estamos viendo, hay mejoras de calificación de estas compañías. Creemos que pueda subir también el dividendo. No solo el negocio de upstream con las subidas de precio de petróleo y gas, sino materias primas en general han subido y seguimos siendo positivos dentro del sector. Pues nos quedamos con ese análisis. Manuel Pinto, gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer.